Hoy en nuestra disertación pastoral estaremos tratando un tema que será único, es decir, no vamos a continuarlo, pero que sí lo estamos tratando debido a que lo hemos considerado muy importante, ya que son muchas las personas que se hacen preguntas respecto a este tema, y es el tema específicamente de la culpabilidad del hombre y la salvación. Algunos dicen que el hombre para la salvación no tiene que hacer absolutamente nada. Otros dicen que sí, que el hombre tiene que hacer algo por su salvación. Entonces, ahí hay desde hace mucho una disyuntiva respecto al tema. Por un lado están los calvinistas, que dicen que somos salvos por gracia y sola y únicamente por gracia, y que el hombre no puede, respecto a su salvación, hacer absolutamente nada. Pero por otro lado están los arminianos o arminianistas, que creen que sí, que aunque la salvación es por gracia, el hombre sí tiene que poner su parte para ser salvo. Nosotros hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios desde el punto de vista de muros, que así se llama el tema nuestro, barreras barreras humanamente infranqueables de separación. Barreras humanamente infranqueables de separación. Es el tema que vamos a ver. Y recuerden, ¿por qué es importante este tema? Porque nosotros, señores, respecto a lo humano, que no es lo importante en nuestras vidas, respecto a lo humano, nosotros solamente estamos necesitando de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo, porque habitamos un mundo físico. Habitamos un mundo como este y necesitamos el cuerpo, pero nos hemos desviado. Nosotros le damos más valor a lo humano que a lo espiritual. Fíjese que se gastan grandes sumas de dinero para nosotros poner nuestro cuerpo en forma, de diferentes maneras, comiendo saludable, haciendo ejercicios. Regularmente pagamos gimnasios. Muchas personas, dependiendo su poder adquisitivo, pagan gimnasios bastante costosos, y hay personas que incluso se van más allá, sobre todo el sexo femenino, que por tener el norte más que el hombre mismo en la belleza, y no necesariamente por vanidad de la mujer, es que son hechas así. De hecho, el hombre le gusta ver en la mujer belleza. Un profeta de la Biblia, si mal no recuerdo, Jeremías, cuando muere su esposa, dice que el deleite de sus ojos le fue quitado. Porque para el hombre la belleza de una mujer es un deleite. Ver a una mujer hermosa es algo bello. Para un hombre sí. El hombre es visual, y cuando una mujer se viste elegantemente, se arregla elegantemente, no solamente ella se siente bien, no solo ella se siente cómoda, porque ese, humanamente hablando, el norte de la mujer, así como para el hombre, lo importante es la fuerza, que igual que la mujer gastamos dinero para nuestro físico. Usted ve el caso de los hombres comprando productos que sirven para tonificar los músculos, para agrandarlos, cosas que a la postre pueden traer daño a los músculos y al cuerpo. Pero ok, la gente se enfoca en eso humanamente y le dedica tiempo a eso. Pero precisamente con mi gente estuve compartiendo un video de un programa que nos llegó, que personas que se sometieron a cirugía, todas mujeres, para trabajar específicamente su vientre, algunas los brazos, resultaron ser engañadas y su cuerpo quedó maltratado, feo, peor que como quizá ya entendían que estaban, y buscando belleza se sometieron a esa cirugía y terminaron de mala manera. Perdieron dinero, perdieron tiempo, afectaron su salud, y sobre todo lo que querían conseguir, que era la belleza, mejorar el aspecto de su cuerpo, no lo consiguieron.
ahora están a nivel de tribunales de justicia. Pero ¿por qué hago este preámbulo? Es, señores, enfocando la situación del ser humano. Nosotros en esencia, y eso que lo sepamos cada uno, en esencia nosotros somos seres espirituales. Lo que nos hace a nosotros hablar, lo que usted oye ahora de mí a través de este micrófono, no es el Arturo cuerpo, el Arturo persona, quien usted, si viene ahora a cabina, a la emisora, me ve, me conoce. Lo que hace que yo hable, que yo actúe, que yo me mueva, es el hombre espiritual que hay dentro de mí. Primero hay un espíritu que me hace mover, pero hay algo que se llama alma, que nace a raíz de la unión del cuerpo con el soplo de Dios. Y ahí dice que el hombre fue un alma viviente, pero ya esa alma tiene conciencia, esa alma tiene sentimientos. Y todo esto es lo que tenemos nosotros, importantísimo, pero que no le damos valor. Al grado que hay que dárselo, no. El ser humano prefiere darle más valor a lo humano, a lo material, a lo que se ve, a lo corruptible, a lo que perece. Y no nos centramos en la parte espiritual de cada uno de nosotros. Debemos pensar mejor en cuál de los dos hombres, si el hombre animal, terrenal, humano, nuestro, que es nuestro cuerpo, el que habita este mundo físico, o el espiritual, el hombre que puede conectarse con Dios y recibir de Dios el alimento, y que también es el que conviene alimentar para nosotros en su momento poder estar seguros de que vamos a habitar con Dios. Entonces, dicho esto y sabiendo que somos una realidad en este mundo, existimos corporal, físicamente, pero también espiritualmente, y reitero, es la parte más importante, aunque no es a la que le dedicamos más tiempo ni más dinero. Nosotros olvidamos la parte espiritual, el hombre, la mujer espiritual que habita en usted, que habita en mí, y nos enfocamos más en el hombre físico, material, en arreglar mi cabello que se vea bonito, en los músculos en el caso de los hombres, vamos al gimnasio, vamos a comprar cuantas pastillas y productos sean necesarios para mejorar nuestra musculatura. En el caso de la mujer, pues lo mismo, gimnasio, dieta, si hay que pagar una cirugía vamos a hacerlo, pero no nos olvidamos, reitero, de que hay una parte espiritual que es la que hay que atender. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad es mucho mejor, porque no solamente tiene promesa de la vida venidera, sino también que aquí el que es piadoso, el que se dedica al espíritu, el que se dedica al alma, el que se dedica a lo más importante, que es ese hombre espiritual que Dios puso en cada uno, lo que en esencia nosotros somos, ese dedicarse a ese hombre, a esa fase de la vida de uno, tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Ciertamente, porque el que es espiritual, la persona que le dedica tiempo a lo importante, no solamente tiene la esperanza de que va a habitar, va a vivir con Dios por vivir ese estilo de vida, sino que también por tener ese estilo de vida va a ser una persona sana en todos los aspectos, a nivel de pensamiento, a nivel de prácticas. Y desde ya, cuando una persona viene a Jesucristo, la gente empieza a notar los cambios. No es cuando la persona llegue al cielo, no, desde aquí ya el ser piadoso permite que la persona empiece a tener un comportamiento, una manera de ser que le deja ver a los demás que la piedad y a uno mismo, la piedad realmente es importante, así como le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, dentro de este tema que tenemos para hoy, barreras humanamente infranqueables de separación, vamos a ver 3 barreras que existen en la vida del ser humano, pero a la vez vamos a ver 3 puertas
por las cuales nosotros poder salir de ese encierro, poder salir de ese atolladero humano en que los humanos nos hemos metido. La primera barrera que nosotros podemos hoy mencionar es la culpabilidad. Todos nosotros somos culpables delante de Dios, por cuanto todos pecamos. Eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre, ese pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ahí estamos claros de que culpables somos. Espiritualmente hablando, nosotros no tenemos nada que buscar con Dios, a menos que nosotros agarremos, apretemos, agarremos esa puerta que es Jesucristo, a través del cual es el único que puede penetrarse al reino de los cielos y tener una buena relación con Dios nuestro Señor. La culpabilidad mire, la Biblia habla por muchos lugares acerca de la culpa del hombre, pero nosotros vamos a enfocarnos en el libro de Romanos, un libro sumamente importante, escrito precisamente a los hermanos de la iglesia de Roma. Pablo le escribe esta carta desde Corinto. Desde la ciudad de Corinto, Pablo le escribe a ellos, y este es el libro que nosotros conocemos como el libro de Romanos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Libro sumamente importante que toda persona creyente debiera leer. Pero la parte de la culpabilidad, para ver ese primer muro, que así mismo se llama, muro o barrera infranqueable de culpabilidad, nosotros la vemos en el libro de Romanos capítulo 1, desde el 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Repito, la culpabilidad de la que vamos a tratar aquí, aunque hay muchos otros versos de la Biblia que tratan sobre culpabilidad, vamos a verla o a apoyarnos para lo que vamos a hablar de ello en Romanos capítulo 1, desde el verso 8 hasta Romanos 3, verso 20. Ahora, tenemos que leer, pero como no vamos a leer esa lectura por lo extensa, yo quise escoger del capítulo 3 los versos 10 al 12. Dice de la siguiente manera. Hay muchos otros versículos aquí sumamente importantes. Yo estaba indeciso que cuál tomaba, pero no importa. Vamos a tomar esto. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, que todos nosotros los seres humanos, sin excepción, delante de Dios somos culpables. ¿Por qué? Porque todos nosotros, a una, nos hicimos necios delante de Dios, inútiles, y no hemos querido entender. Eso dice la palabra de Dios. No hay de nosotros quien haga lo bueno. Esa era la triste realidad nuestra hasta que Cristo viene a la tierra, hasta que Cristo se aparece, hasta que el Señor da una buena noticia. Por esa razón se alegró el mundo. Por esa razón se alegró María cuando el ángel Gabriel va y le da esa buena noticia. Salve bienaventurada, el Señor es contigo. Y le da la noticia de que ella va a recibir en su vientre al Hijo de Dios. Tremenda noticia para la humanidad. En el kairos de Dios, en el tiempo perfecto, como dice el libro de Gálatas, llega nuestro Señor. Entonces, esa es para nosotros la buena noticia. Pero el ser humano, el primer muro infranqueable, la primera barrera que humanamente no puede pasar es ese de la culpabilidad. Porque somos culpables.
¿Cómo nosotros quitamos de encima de nosotros ese hecho de culpabilidad, ese pecado que pesa sobre la raza humana y sobre cada uno de nosotros en particular? Humanamente no hay forma. Esos son del tipo de acusación que a usted le hacen y a usted no le queda más que bajar la cabeza, que admitir con su silencio que usted es culpable. Pero, a pesar de esa realidad, y que todos debemos aceptarla. Ahora, ¿quién no acepta esto? ¿Quién oye un tema como este y quizá lo echa de lado, no le da importancia? ¿Quién no quiera de ninguna manera sujetarse, someterse a Dios? Porque al fin y al cabo, lo que nos va a nosotros a librar de esto es Jesucristo, es Dios. Ahora, nosotros hoy vamos a enfocar cómo, por qué vía. Porque a cada muro de estos, a cada barrera de esta, nosotros le tenemos una salida, una puerta. No en base a lo que nosotros entendemos, sino a lo que dice la Biblia. Y vamos a ver desde qué punto de vista la Biblia enfoca la salvación. Que hay temas, señores, que no sé por qué la gente se confunde, porque en la Biblia están claros. Hay otros que sí, que tú pudieras someterlo a una interpretación porque no están claros para ti. Se te hablan quizá por medio de algún símbolo y demás. Por ejemplo, ahí está Apocalipsis, que te dice muchas cosas que tú no entiendes y tienes que profundizar, a estudiar a qué se refiere, con qué se compara. Pero hay cosas que están claras en la Biblia, como el caso de la salvación. Sin embargo, hay personas que entienden que uno no debe mover un dedo para salvación, que todo absolutamente lo hace Dios. Desde un punto de vista es así, pero vamos a ver cómo lo enfoca la Biblia y por qué razón los que creemos que el hombre sí interviene, sí tiene que ver en la decisión de la salvación, por qué nosotros entendemos así. Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra al respecto? Entonces aquí no es asunto de doctrina ni de religión, sino de lo que dice la palabra de Dios. Olvidémonos de que mi abuelo todo el tiempo fue de una religión, de que mi mamá me enseñó tal o cual cosa, que lo que yo viví, eso es tradicionalismo. Y eso no tiene delante de Dios ningún valor. Lo importante para el Señor es que nosotros su palabra la sigamos. Y su palabra dice cómo el hombre va a encontrar salvación a raíz de esta culpabilidad. Aquí está el primer muro que nosotros no podemos penetrar. Aquí está la primera barrera puesta delante del hombre, cual que somos culpables. Y lógicamente, ¿qué se merece un culpable? Un culpable se merece una condena. Y nosotros, por ende, sobre nuestros hombros pesa una condena, que es la muerte. Porque la Biblia dice que nuestra culpabilidad es en base al pecado y que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros ya tenemos esa sentencia sobre nosotros, a menos que nosotros, esa barrera, ese muro de culpabilidad infranqueable humanamente, lo saltemos o abramos la puerta que vamos a ver aquí por la Biblia que tenemos para poder superar ese problema del género humano. Todo hombre nacido de mujer tiene este problema, a excepción del que fue engendrado directamente por Dios, Jesucristo. Ok, el hombre es culpable. Aquí vemos que no hay justo ni aun uno. Nadie puede decir yo. Todos nosotros somos culpables. No hay quien entienda, no hay quien busque realmente a Dios. Ahora, ¿cuál es la puerta? Ok, ya yo estoy en ese problema. Ya tú me dijiste que yo no tengo salida. Ya no hay forma de que humanamente yo logre abrir un agujero, un hueco por el cual escaparme de esa barrera que me tiene a mí preso y que yo no puedo penetrar, que no puedo salir de aquí. Ahora, ¿qué hago? Porque yo quiero salvarme. ¿Qué hago? Porque yo quiero ser diferente. ¿Qué hago? Porque yo quiero ser distinto. ¿Qué hago? Porque yo no quiero morir eternamente. Entonces, la misma palabra de Dios en ese mismo libro de Romanos, en su capítulo 5,
verso 1, nos dice a nosotros: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos culpables, pero podemos ser justificados. O sea, nosotros no podemos ser justos porque ya hemos pecado. En nosotros no hay justicia. Ahora, ¿nos puede justificar el qué? La fe en Cristo Jesús. Justificados sois porque por medio de la fe, una vez nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo, podemos alcanzar esa justificación que no es propiamente nuestra, sino que por medio de Cristo el Señor nos ve a nosotros justos. Me viene a la memoria la otra cita bíblica de Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, señores, para mí es sencillo entender lo de la salvación. No es cierto, a la luz de Efesios 2, 8 y 9, no es cierto de que el hombre para su salvación no tenga que mover un dedo. Tenemos que hacerlo, porque es la manera de cómo nosotros o nos ganaremos el infierno eterno o alcanzaremos la gloria. Me explico. A raíz de que somos salvos por gracia, que así está intitulado ese capítulo 2 de Efesios, somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? Un don inmerecido. Usted no se merece que le den algo, pero quien se lo da lo hace por gracia, es decir, porque quiere. No porque usted haya hecho absolutamente nada, sino porque a la persona le plació darle a usted lo que le vaya a dar. Los regalos son por gracia. Cuando alguien te regala algo, es diferente a un pago. Mira, yo te estoy pagando por lo que tú hiciste. Ahora, cuando es un obsequio, es por gracia. La salvación es un obsequio por gracia de Dios. No porque nos lo mereciéramos, porque ya hemos leído. Nosotros estábamos bajo pecado, bajo muerte, bajo culpabilidad. Ahora, el Señor, según lo que explica Romanos 5:1, que por la fe nosotros somos justificados delante de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice clarito que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿dónde está la confusión de mucha gente de que el hombre para su salvación no tiene que hacer nada? Que Dios es quien libremente elige, que Él es que sabe a quién. Ok, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Miren cómo opera Dios para que ustedes vean si Dios es un Dios sabio. Para que mañana nadie diga: no, pero tú quisiste salvar a aquel y a mí no. Entonces tú no me puedes a mí condenar. Tú no me puedes a mí dar la muerte eterna cuando fuiste tú quien decidiste elegir a quién salvar y a quién no. La Biblia es clara cuando respecto a ello dice, óiganlo, esto solamente hay que analizarlo, eso no hay que irse a estudiar a ninguna universidad ni ante ningún sabio, sino simplemente leerlo con detenimiento, con conocimiento, para darnos cuenta lo de la salvación. Dice Efesios, porque por gracia soy salvo. ¿Qué herramienta usa Dios? ¿Qué medio para esa salvación? La fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Toda persona Dios le dio una fe que reposa en nosotros. Y que esa fe en un momento dado de tu vida se activa para salvación. Es lo que mucha gente le llaman fe salvadora. Dios a todos nos dio una medida de fe. A todos. Ahora, esa fe Dios
en algún momento de la vida de las personas la activa para salvación. ¿Cómo? ¿Por qué vía? Por medio de un tratado que te entreguen, por medio de un mensaje quizá como este que estamos hablando ahora, y de repente tú has sintonizado la emisora, de repente tú entras a la red y encuentras este tema, este mensaje, tu fe puede ser activada. ¿Cómo más puede activarse esa fe que Dios puso en ti y puso en todo ser humano? Puede activarse a través de una persona que te invite a la iglesia y tú escuchando el mensaje o un testimonio puedas creerle al Señor. Pero a todos Dios nos ha dado esa medida de fe, y a todos en un momento dado Dios busca la manera de activarla, de despertarla, para que nosotros entonces reaccionemos en pro de esa oferta de salvación, o que decidamos negar y decir no, yo no quiero. Entonces ya ahí entra ese libre albedrío que Dios le dio al ser humano para elegir entre lo bueno y lo malo. Fíjense que el Señor a nadie salva o condena. Bueno, salvación sí, pero a nadie condena sin darle la oportunidad de elegir, de que tenga ese momento, ese encuentro con el Señor. Ah, pero mi hermano, ¿existe la predestinación? Sí, pero por medio de Cristo. Eso es lo que la Biblia señala al respecto. Nosotros, desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados por Dios para creer en Él por medio de Jesucristo. Y Dios proveyó a Jesucristo, es decir, que no fue una predestinación directa para que fulano se salve y perencejo se pierda. A todos Dios nos da la oportunidad de creerle a Él. En algún momento de tu vida va a llegar alguien o algo que va a despertar esa fe que Dios puso en ti, que quizás ha estado dormida ahí, pero va a llegar ese momento para que tú decidas si creerle a Dios o no. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. Desde ese punto de vista, aquellos que dicen que el hombre no tiene que ver nada para la salvación, sino que todo lo hace Dios, desde ese punto de vista tienen razón. Ahora, una cosa no quita la otra. Porque si bien es cierto que yo tengo que poner de mí para aceptar al Señor, en decir sí acepto o no, no acepto. Porque Dios no me hizo un robot. Dios no me está manipulando como Él quiere para que yo acepte o rechace. Dios me deja esa parte a mí. Pero, ¿por cuál vía logro yo creer en Él? Por medio de la fe. Y como al fin y al cabo la fe la dio Él, entonces desde ese punto de vista es cierto que Dios es quien, respecto a nuestra salvación, hace todo. Porque primero nos hace a nosotros, que somos los que vamos a creer. Somos el sujeto activo de la creencia en Él. Por otro lado, nos da la fe, que es la que vamos a usar para poder creer en Él. Tercero, Él nos da esa salvación en la cual vamos a creer por medio de la fe. Y esa salvación es esa gracia, ¿verdad? Que Él dio al hombre allá en la cruz del Calvario. Entonces, si usted se pone y une todo esto y lo concatena y tú dices, pero ven acá, yo soy quien creo en Dios, pero Él me creó. Segundo, le creo a Él por medio de la fe. Y la fe, al fin y al cabo, ¿quién la dio? Él. Por eso dice, es don de Dios, no es de ustedes. Por gracia soy salvo por medio de la fe, el cual es un don de Dios. Dice, no es por obra que tú alcanzas la salvación. Y a propósito, ¿por qué no por obra? Para que nadie se gloríe, para que nadie entienda que la salvación la ha alcanzado por alguna obra que haya hecho. Entonces, tomando en cuenta que a nosotros nos hizo Dios, la fe la proveyó Él, para que nosotros pudiéramos creer. ¿Y creer en qué? En la salvación por medio de Cristo. También lo proveyó Él. Entonces, si todo lo provee Él, ciertamente nosotros desde ese punto de vista nosotros no hemos hecho nada. Desde ese punto de vista sí, yo acepto que tú me digas, el hombre no tiene ahí nada que ver, claro, porque todo, absolutamente todo, lo provee, lo ha dado Dios. Ahora,
que Dios al hombre le permite en ese momento que esa fe se activa para salvación, decidir si acepta o no. Claro que Dios le tiene que dejar ese margen al hombre, para que mañana nosotros no digamos que no perdimos, porque Él soberanamente decidió quién se perdía y quién se salvaba. Que Dios sí sabe quiénes se van a perder, sí, Él lo sabe todo. Que Dios sí sabe quiénes se van a salvar, también. Señores, eso es como cuando ya usted vio un partido, como cuando ya usted vio una serie, como cuando ya usted vio una película y usted sabe en qué termina. Cuando una persona quiere ver esa película, esa serie, ese partido, usted le puede decir, tú le dices, ¿quiere que te diga cómo terminó? No, no me cuente, yo sé que tú lo viste. Señores, ese es el caso de Dios. Ya Dios en su preconocimiento, en su presciencia, en su providencia, es decir, de ver las cosas antes de, ya Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Ahora, Él no es quien de manera medalaganaria, de manera soberana, dice, tú te pierdes y tú te salvas. No. Fíjense lo bueno que es Dios. Aquí está lo primero, el primer muro, el de culpabilidad, la primera barrera infranqueable humanamente hablando. ¿Cuál es? Somos culpables, pecamos, la humanidad está perdida. Entonces, ¿qué hace Dios? Como ninguno de nosotros tiene el grado de justificarnos ni a nosotros mismos ni a nadie, porque todos estamos metidos en la misma olla, en el mismo caldero, todos estamos perdidos, todos hemos pecado. Entonces el Señor provee de sí mismo. Por eso aquellos que dicen que para la salvación el hombre no ha hecho nada, desde ese punto de vista tienen razón, porque es que todo lo ha provisto Dios por su gracia, solo su gracia, porque Él le ha placido salvarnos a nosotros para que no nos perdamos. Entonces, provee a Cristo como Salvador. Óigame, nos da la fe para que por medio de esa herramienta podamos creerle a Él y aceptar a Cristo como Salvador. Pero no obstante eso, también de alguna manera activa esa fe en nosotros para creer en Él. Ya vuelvo y digo, a través de un tratado que te den, a través de una canción que tú escuches, a través de un día que vaya a la iglesia y oiga un testimonio o un mensaje, tu fe se activa para creer en Cristo, no en el hombre. Porque también hay personas que miran al hombre, el pastor que es débil, el predicador que falló. Mientras ponga tu vista en el hombre, te vas a perder. Ese muro infranqueable de culpabilidad no lo vas a poder penetrar, no vas a poder pasar. Ahora hay una puerta y está en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios te hace justa, me hace justo a través de la fe en Él. Y está Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que no importa que a ti te pongan sacrificios para hacer, de que vaya a pie a una basílica, de que camine de rodilla hasta un Cristo que está en tal sitio, nada de eso delante de Dios, porque la salvación no es por obra. Y yo no sé, señores, bueno, tengo que entender lo mismo que dice Romano, ahí desde el capítulo 1 hasta el 3:20. La gente, Dios lo ha entregado a perdición porque no han querido buscar a Dios, y su mente dice que su necio corazón fue entenebrecido. Solo así se entendería cómo las personas, teniendo a mano la palabra de Dios y pudiendo leerla, no tenemos la claridad de entender que a Dios no se le halla, no se le encuentra a través de obras que el hombre pueda hacer. Y usted ve la gente todavía atada a rudimentos antiguos, a obras, creyendo que a través de ella van a alcanzar la salvación. No, yo doy ofrenda, yo doy, pensando que por dar a Dios no se le compra con lo que tú des. Mira qué importante sobre la ofrenda, dice el Señor. Y puso el ejemplo de una viuda. Él llevó a sus discípulos, vengan a ver, donde la gente ofrenda. Vengan, vamos allí al templo para darle una enseñanza a ustedes.
Y cuando todos estaban ofrendando, dice que daban grandes cantidades de dinero. Y aquellos hombres ricos que entendían que la salvación la obtenían por obra y que a Dios lo compraban con sus posesiones, dice que junto con todos ellos fue una viuda y echó lo único que tenía, una blanca. Dice, imagínese usted donde usted vive, $1 imagínese usted, o 1 centavo. Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién de ellos ustedes creen que dio más? Dice ellos, pero lógico, Señor, esa gente pero mira las cantidades que echaron, ahí habría que ver ahora cuál de todo dio más de ellos, pero fueron ellos los que dieron más. El Señor le dijo, ustedes están equivocados. Señores, porque siempre, y aquí yo veo cómo Dios enfatiza siempre, el hombre se va por lo humano. El Señor nos da una enseñanza espiritual que es lo que a la postre vale para nosotros. Le ponemos tanto interés, fue como inicié esta charla de hoy. Le ponemos tanto interés a lo material, a lo humano, a lo corporal, a lo físico, y no atendemos el hombre espiritual, que es lo importante. Cristo le dice, no, ustedes están equivocados, porque para Dios no es así. Para Dios la ofrenda no es la cantidad que una persona pueda dar. Óiganme, es la actitud. Estoy hablando actitud con C de casa, C intercalada. Es la actitud con la cual la persona, el oferente, entrega esa ofrenda. Eso es lo que Dios ve. No es la cantidad que tú das. Es más, no es ni siquiera que des. Porque hay personas que no tienen, pero Dios sabe que no dan porque no tienen. Porque si tuvieran, entregaran lo que tienen, y si tienen que dar aún más, lo dan. Dios lo que ve es el corazón agradecido. Entonces hay personas que la salvación creen que la van a alcanzar por obras que hagan. Y por eso usted ve que hasta narcotraficantes mantienen barrios completos. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Colombia. Hay en Colombia, y hay hasta novelas y películas de ese gran narco que existió allá por la década de los 80, que cuando él muere hasta velas, la gente lo declaró un santo. Y si por la gente estuviera en el cielo. Digo, nosotros estamos juzgando por las obras, ¿verdad? Y la manera incluso de que este hombre perdió la vida. Pero si por nosotros fuera, el cielo estuviera lleno de basura, y discúlpeme usted la palabra, pero es así. Yo creo que la Biblia trata peor y usa el término de trapo de inmundicia. Y búsquese en un diccionario lo que es trapo de inmundicia para que usted vea. Pero si por nosotros fuera humanamente, estuviéramos el cielo lleno de basura. Porque todo lo que aquí muere, toda persona que muere, nosotros la mandamos para allá si a nosotros en algún momento nos resolvió una situación. Pero lamentablemente, para mala noticia nuestra, el cielo no se gana con obras que podamos hacer. Repito, Efesios 2, 8 y 9. Porque soy salvo porque por gracia. ¿Y qué es gracia? Un don inmerecido, pero que Dios por su misericordia nos lo da. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero aún esa fe no es de vosotros, es un don de Dios. O sea que ni siquiera podemos dárnoslas y decir, no, yo creí con mi fe, con la mía, con la que yo creé o la que yo compré. No, Señor. Aún la fe que utilizaste para creer, la puso Dios en ti. Esta salvación no es por obra, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, no, esta salvación yo me la gané. Esta salvación yo la compré. Es decir, que todo para tu salvación lo hace Dios. Ahora, Dios te deja a ti ese margen dentro del libre albedrío que te da, sabiendo que no fue un robot que hizo, que no somos autómatas dirigidos por un control remoto. Nos da ese margen para que nosotros decidamos por el bien o por el mal. Como le dijo a Caín, tú eliges. A la puerta está el pecado. Ya tú sabes si escoges lo bueno o lo malo, para que el día del juicio, cuando nos toque condenación, nosotros no pataleemos. Nosotros no empecemos a decir, Señor, pero fuiste tú no me diste a mí la opción. Claro que sí. Te di la fe y en un momento dado te la activé para que tú creyeras en mí, mas tú rechazaste. Entonces, señores, primer muro, el de culpabilidad.
Ahí está plasmado desde Romanos 1 hasta el 3:20. Pero la puerta para salir de ese está entonces en Romanos 5:1 y Efesios 2:8 y 9. El segundo muro, la segunda barrera infranqueable humanamente hablando, las tendencias pecaminosas. Romanos capítulo 7, del 15 al 24. Vamos a leerlo. No lo iba a leer porque días atrás en otras disertaciones hablamos de ese tema. Pero vamos a leerlo haciéndonos de cuenta que alguna persona está hoy escuchando o viendo que no estuvo en aquella ocasión. Romanos 7, capítulo 15 al 24. Las tendencias pecaminosas, que es la segunda barrera o muro infranqueable humanamente por el hombre. 7, 15 al 24. Dice de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Se da cuenta, el hombre interior al que hay que ponerle caso. Que nosotros alimentamos el hombre carnal, el humano, nuestro cuerpo, pero no le hacemos caso al espiritual, que es el importante. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En pocas palabras, este es otro de los muros infranqueables, de las barreras humanamente infranqueables, las tendencias pecaminosas. Primero la culpabilidad, y ya vimos la puerta para salir de ahí. Ahora, tendencias pecaminosas. Ahí vemos el caso de Pablo. Pablo dice, yo encuentro que es una ley en mí el pecado. Yo quiero hacer el bien, pero me voy a lo malo. Hay mucha gente así, que quiere y quiere buscar de Dios, pero encuentra esa ley que lo lleva a hacer lo incorrecto, lo mal hecho. Ahora, ¿cómo tú ante ese muro, ante esa barrera, que ya dijimos que por ser una ley, tiene que ser tú liberado por la ley entonces del Espíritu? Vamos a verlo ahí precisamente. La puerta para salir de ahí, la regeneración de la humanidad, está entonces, así como está la justificación en el primer muro de culpabilidad, en la primera barrera de culpabilidad, por medio de la justificación por fe, tenemos la puerta para penetrar a Dios. Este otro muro de tendencias pecaminosas que nos tiene a nosotros bloqueado y no nos permite penetrar hacia Dios, es entonces vencido a través de la regeneración. Romanos capítulo 8 del 1 al 4, lo leemos rápidamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, yo quiero hacer lo bueno, como dice el apóstol Pablo, pero no puedo, porque encuentro esta ley en mí, el pecado que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Pero ¿qué pasa? Ahora dice la palabra de Dios en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿a qué me llevaba la ley? Dice Pablo, a pecar. Yo quería hacer lo bueno, pero encontraba una ley que me llevaba a mí al pecado. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La regeneración del ser humano se alcanza a través de la ley del Espíritu de gracia.
que es la única que puede vencer a la ley del pecado que mora en nuestros cuerpos. Esa es la segunda puerta a la segunda barrera. Primera barrera, culpabilidad. La puerta de salida, justificación por fe en Cristo Jesús. Creerle a Cristo el Señor por medio de la fe para alcanzar la salvación. Segunda barrera, tendencias pecaminosas. Vivo haciendo aún lo que no quiero. Le quiero servir a Dios, pero me encuentro que hago cosas mal hechas. Y me quiero desprender de eso, pero hay algo que me lleva cautivo. Entonces, para eso hay una salida. La regeneración por medio del Espíritu de gracia. Que lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8, 1 al 4. Señores, Dios no pone carga que no podamos llevar. En la vida no hay situación que no podamos nosotros franquear a menos. Bueno, si lo hacemos solo no vamos a lograrlo. Pero sí vamos a lograrlo por medio de Jesucristo. Y esta parte espiritual es sumamente importante. Porque vuelvo y digo, lo humano, señores, lo humano es pasajero. Y lo explica la Biblia, el mismo Pablo hablando. Dice, lo corruptible es corruptible, lo humano es humano. Termina, lo que se ve, ¿para qué tener esperanza en lo que se ve? Porque tarde o temprano va a dejar de ser porque es humano, es destructible, se corrompe, es corruptible. Todo lo que vemos termina perdiéndose. Lo importante es lo espiritual y de eso es que estamos hablando aquí hoy. Esos muros infranqueables humanamente, hay que buscar la manera de buscarle la puerta, de penetrarlo para llegar a Dios. Y el tercero y último está el de la elección soberana. ¿Qué es la elección soberana? Miren, la palabra soberano significa aquel que tiene todo el poder. Se le aplica a los estados, el estado soberano, por ejemplo, de Estados Unidos, el estado soberano de España, el estado soberano de Rusia. Y se le llama también soberano al líder que esté enfrente en el momento X que sea. ¿Por qué? Porque él es quien toma decisiones. Como soberano, como rey, fíjense que cuando va a haber un ataque de una nación a otra, quien tiene la última palabra se llama el presidente de esa nación. Cuando se va a lanzar un ataque, el último que da la orden de si sí o si no es el presidente. Que tiene consejeros y gente que están con él y que claro que sí. Pero es su decisión, por eso se le llama el soberano, por ejemplo, de España, el soberano de Estados Unidos, el presidente del momento. Por esa razón se le llama el primer mandatario. Es el primero que nosotros hemos puesto ahí para que decida por nosotros todo, porque imagínese usted, si a la orden del alzar, por ejemplo, un ataque, o de hacer otra cosa, olvidémonos de ataque, de hacer cualquier otra cosa que amerite la decisión del presidente. Imagínese usted que la decisión tuviéramos que tomarla todos, no nos pondríamos de acuerdo. Entonces por eso mediante una elección se pone a una persona para que nos represente a todos, para que en un momento X, a la hora que haya que tomar una determinación, esa persona la tome en nombre del pueblo. Entonces salga pato o gallareta, lo que esa persona decida, eso es lo que va. Pero yo no voté por él, sí, pero esto es un gobierno de mayoría. Ese es el que nosotros pusimos ahí, lo que él decida, para bien o para mal, así es. Y eso ha sido así a través de la historia. Entonces, en elección soberana, que es el tercer muro, la tercera barrera infranqueable humanamente, indica que Dios es quien elige, que Dios es quien escoge soberanamente a las personas, al ser humano. Varón, pero usted no me dijo ahorita que la salvación el hombre pone. Sí, claro que sí. Pero soberanamente a quien Dios quiere coger, nadie le puede decir que no. O sea, si independientemente de lo que Dios ha trazado para toda la raza humana, Él quiere escoger. Miren el caso de Jonás, para ponerle un ejemplo. Jonás rechazó ir
a Nínive, donde Dios lo mandó. Y Dios pudo olvidarse de Jonás y decir, pero yo tengo mucho más, hasta mejores que tú. Pero Dios soberanamente dijo que era Jonás el que iba a hacer esa obra. Eso es para ponerle solamente un ejemplo. Pero todavía sea para salvación, si Dios dijo que tú vas a ser salvo, así ha de ser. Ahora, Él nunca lo va a hacer en detrimento de los demás. De decir, ustedes 5 se salvan y ustedes 5 se pierden. No, a todos nos da la oportunidad. Ahora, que a uno en especial, en específico, Él quiera decir, yo quiero que tú te salves y salvarte. Él es soberano. Miren cómo lo explica Pablo y lo vamos a leer en la Biblia. Romanos 9, 7 al 18. Leemos rapidito, dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Se da cuenta que Dios soberanamente elige a quien Él quiera. En la barriga de Rebeca estaban Isaac y, Jacob y Esaú. Esaú fue el mayor, pero Dios le plació que el mayor sirviera al menor y bendijo a Jacob, que era el menor, porque elección soberana de Dios. De Abraham salieron 2 hijos, Ismael e Isaac, pero Dios decidió que su descendencia y que la descendencia de Israel fuera por el lado de Isaac y no de Ismael. Pero vamos a seguir para aquellos que se quejan, dicen, ay, ¿por qué Dios lo hace así? Chequen, porque es que Él es soberano. Mire, aunque yo dije ahorita, soberano se le aplica a los estados y se le dice a los presidentes, pero soberano de verdad es quien no depende absolutamente de nadie. Los estados, miren, ni Estados Unidos, que es la potencia ahora más fuerte, es soberana totalmente. ¿Por qué? Porque depende de préstamos y de cosas de otras naciones. Somos deudores. Y la misma Biblia dice que cuando usted es deudor de un acreedor, el deudor se convierte en siervo del otro. Entonces usted no puede, como Estado ni nada, a veces tomar ciertas decisiones sin contar con los demás. Fíjese que estos estados están dentro de grupos, el G7, el G10 y así sucesivamente, que son un grupo, un conglomerado de naciones, que ningún pueblo de esto, ninguna nación, por soberana que sea, puede tomar una decisión medalaganariamente, debe consultar con los demás. Ahora, Dios no consulta con nadie, consigo mismo, como en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sigamos leyendo aquí Romanos, capítulo 14, verso 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he mandado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado, por toda la tierra. Y el verso 18 y último dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso es Dios. Todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Todos podemos asirnos de Jesucristo. Todos podemos alcanzar al Señor para salvación. Ahí está. Ahora mismo yo estoy hablando palabra de fe. Si tú quieres, aceptas al Señor. A ti te han invitado a la iglesia, si tú quieres, tú aceptas al Señor. A ti te han dado un tratadito, si tú quieres, aceptas al Señor. Tú has oído una canción que te ha tocado, si tú quieres, aceptas al Señor. El Señor ha activado esa fe para salvación en algún momento en tu vida.
Ahora, que Dios quiere escoger a quien Él quiera para lo que Él quiera, es soberano. Ese sí es verdad que es soberano. Por eso cuando Moisés le dice, Señor, ¿y qué le digo a Faraón, el más poderoso de la tierra? El más verdugo de todos los gobernantes ahora mismo. ¿Qué le digo? ¿Quién me mandó? Si ese hombre es tan poderoso, si todo el poder lo tiene él. El Señor le dijo, mira, ve dile que a ti te mandó el yo soy. Y esa palabra, el yo soy, no es el que existe, sino el que es. Porque lo que existe fue creado, mas lo que es no lo creó nadie. Por eso Faraón iba a entender, pero a ti te mandó la esencia. A ti te mandó aquel que no lo ha creado nadie. A ti te mandó el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y el mismo Moisés lo entendió. Bueno, pues déjame decirle, ahora sí tú me has dado un nombre, ahora sí tú te has identificado con algo o con un nombre que está por encima del que dice ser el poderoso, el Faraón. Entonces, señores, esa elección soberana, que es otro muro que cualquiera dirá, ¿y cómo franqueo yo ese muro? Si Dios decidió elegir a uno sí, a otro no, yo estoy fuera, que eso es lo que entiende mucha gente. No, pues yo estoy fuera porque Dios es quien decide, quien se salva. Entonces mire aquí donde Dios te demuestra que a todos, independientemente de que Él elija o no, para obras específicas y a cualquiera hasta para que se salve si Él quiere, Él nos da la oportunidad a todos. Entonces tú te vas a Romanos 10:13 y ahí vamos a concluir por hoy. 10:13 y dice Dios de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Repito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo aquel es la humanidad completa, la universalidad. Todos tenemos la misma oportunidad para creerle a Dios, para ser salvos, para buscar de Él. Entonces, señores, dicho esto, yo creo que nadie tiene excusa delante de Dios. Si bien es cierto que todos estábamos perdidos y que el pecado nos manchó a todos, no menos cierto es que el Señor a todos nos dio una puerta de salida. Para la culpabilidad del hombre nos dio la justificación por fe. Para las tendencias pecaminosas nos da la regeneración por medio del Espíritu de Dios. Romanos 8:1-4. Y para esa elección soberana, donde muchos creen que han quedado fuera porque Dios elige a uno y a otros no. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Elegí a Isaac, mas no a Ismael. Esa elección soberana entonces me afecta a mí, dice el Señor. No. Entonces Dios a todos nos dice, todos tienen una oportunidad universal. Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí estamos todos absolutamente. Por eso el día que lleguemos ante su presencia a dar cuenta, nadie podrá decir que no tuvo esa oportunidad o que Dios le violó sus derechos. A todos nos ha dado la oportunidad para creerle a Él. Señor, gracias por tu palabra. Dios, ellas son espíritu y son vida. Gracias, Señor. Yo espero que hayamos entendido y aprendido, Dios, que esta salvación es por gracia y por fe. Que a pesar de que tú das todos los medios, nos da también la oportunidad dentro del libre albedrío en que nosotros, Señor, creamos en ti y te creamos a ti. Gracias, Padre. Ojalá todos podamos hacer esta decisión, esta elección, por ti, Señor, y por nuestra salvación. Por Cristo tu Hijo. Amén. Señores, será hasta mañana cuando estaremos de nuevo en disertación pastoral a partir de las 9. Dios les bendiga.